Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal Uninorte Académico. Hoy comenzamos nuestra serie de conferencias de la Maestría en Historia, que la Maestría en Historia viene organizando semestralmente alrededor del tema de Historia del Caribe. Es para nosotros un gusto comenzar estas conferencias ya de este semestre. Hoy comenzamos con un invitado muy especial, es el profesor Roycer Flores Bolívar, nuestro colega de la Universidad de Cartagena. El profesor Flores es egresado del programa de Historia de la Universidad de Cartagena y magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, de donde también es el director. Es miembro del Grupo de Investigación Historia Económica, Social y Política del Caribe Colombiano y ha sido ganador de la beca de investigación cultural Héctor Rojas Erazo. El profesor Flores es especialista en el tema de historia del Caribe, especialmente en el siglo XIX y siglo XX, temas de política, temas de economía e historia social. Ha publicado numerosos capítulos de libro, artículos, libros, y entre sus últimas publicaciones encontramos la reciente historiografía social sobre el Caribe colombiano, logros, limitaciones y posibilidades, y ingresos y gastos fiscales en el Estado soberano de Bolívar, 1857-1886. Tiene otras publicaciones, pero hoy nombro las más relevantes, las más recientes. Hoy nos acompaña el profesor Flores con una conferencia titulada Justicia y Política, caracterización de los funcionarios judiciales en el Caribe neogranadino, 1832-1854. Entonces, con esta breve introducción, pues es un gusto para mí contar con la presencia del profesor Flores aquí, así que pues le abro el micrófono a nuestro a nuestro invitado especial y entonces pues bienvenido Roycer a tu espacio. Muy buenas tardes, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Lo primero es darle las gracias a la Universidad del Norte por la invitación y especialmente a la profesora Catherine Bonil, quien nos contactó para que pudiéramos compartir con estudiantes, con gente interesada en la historiografía del Caribe colombiano en el marco de la maestría en historia. Obviamente que para nosotros, desde el programa de historia de la Universidad de Cartagena, este acercamiento es fundamental porque está en consonancia con la política que hemos venido implementando en los últimos años y es acercarnos con colegas de otras universidades con el fin de poder articular proyectos en común. Y creo que esto es un espacio ideal para comenzar digamos, consolidar esa idea que hemos venido trazando en los últimos años. Y lo segundo es, como decía Catherine, yo voy en el día de hoy, a hablar un poco sobre un tema que he venido trabajando en los últimos meses, y es el tema de la implementación de la justicia en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XIX, entre 1832 y 1854. Y para ello voy a compartir pantalla. Catherine, ¿me confirmas cuándo? Sí, yo te confirmo. ¿Pueden verla? Ya podemos verla y la vemos en pantalla ampliada, así que está perfecto. Sí. Como decía hace un momento, el título de la presentación es Justicia y Política, caracterización de los funcionarios judiciales del Caribe neogranadino, 1832-1854. Esto hace parte de un proyecto que vengo adelantando hace un par de meses, como dije hace un momento, y está en consonancia con una temática que a mí me ha interesado desde hace un par de años, y es observar el tema de la construcción del Estado. Usualmente se piensa que, o la manera en que se piensa la construcción del Estado es desde el centro hacia las periferias, en este caso desde la capital Bogotá, que irradia hacia las provincias, hacia los distritos. A mí me interesa mirarlo desde otra perspectiva, y es
cómo desde las provincias, cómo desde las regiones se construye el Estado. Y parto de esto porque creo que estamos en mora de trabajar el Estado desde esta perspectiva y de esa manera tenemos una visión mucho más incluyente, plural, de cómo se ha construido el Estado colombiano desde el siglo XIX. Y para darle inicio a la presentación, arranco con esta breve cita de Darío Barriera, que es un historiador argentino reconocido con relación al tema del funcionamiento de la justicia para el caso de este país, y él señala lo siguiente, comillas: aunque siempre se reconoce la centralidad de la cuestión de la administración de la justicia, la consideración del tema es infrecuente y queda subordinada a ser una de las patas en la construcción del Estado. Cierro comillas. Cuando yo leí esta cita, me centré un poco en la realidad de la historiografía del Caribe colombiano. Yo creo que sin ninguna duda nosotros podemos señalar que las últimas 3 décadas ha habido un crecimiento significativo de nuestra historiografía, y eso uno lo puede comprobar en la existencia de balances en los que se señalan, digamos, los temas que últimamente vienen concentrando la atención de los historiadores. Y cuando nos centramos en el 19, efectivamente nos encontramos con un panorama con relación a la primera mitad del siglo XIX, donde existen publicaciones, existen investigaciones sobre el funcionamiento de las elecciones, sobre el funcionamiento de las facciones, figuras políticas que desempeñaron un papel central, sobre la construcción de la ciudadanía. Es decir, hemos avanzado en ese sentido. Sin embargo, no sucede lo mismo con la justicia. Es un tema que no se ha trabajado, es un tema que no se ha discutido de manera sistemática. Yo que en los últimos meses me he acercado al tema de la justicia, he encontrado pocos artículos. Existen, creo que, un libro sobre el funcionamiento de la justicia durante la segunda mitad del siglo XIX, y creo que allí estamos en mora de avanzar, porque la construcción del Estado no se circunscribe solamente a mirar el tema de las otras 2 ramas del poder, si no tenemos en cuenta cómo funcionaba la justicia como tal, sobre todo por la centralidad de esta variable en el 19, asociada con una premisa que es importante, y es la igualdad jurídica que se traduce en la ciudadanía. Entonces, eso me ha llevado a mirar el tema del funcionamiento de la justicia, y es lo que voy a intentar desarrollar en el día de hoy. Uno puede este tema trabajarlo desde diferentes perspectivas. A mí me interesa centrarme en una historia social de la justicia. Preguntarnos por las personas encargadas de implementar y de poner a funcionar el aparato judicial. En ese sentido, por eso yo en esta presentación me ocupo de los magistrados y los fiscales del Caribe colombiano en 1832 hasta 1854. Y como lo dije hace un momento, ¿cuál es el objetivo? Analizar la formación del Estado en la Nueva Granada a partir del funcionamiento de la rama judicial en la región Caribe entre el 32 y el 54. 3 temas voy a trabajar en el día de hoy. En primera instancia, la estructura judicial, es decir, cómo se organizaba administrativamente la justicia. Lo segundo, las características de los magistrados y los fiscales de los tribunales. Y tercero, la politización de la justicia. Este es el espacio del que me voy a ocupar, el Caribe neogranadino en la primera mitad del siglo XIX, que se hallaba dividido en provincias. Digamos, en 1832 existían 6 provincias: Cartagena, Monpós, Santa Marta, Riohacha, Veragua y Panamá. Y me parece importante no perder de vista estas 2 últimas provincias, porque usualmente cuando nosotros hacemos una mirada de las investigaciones sobre el Caribe colombiano, no incluimos a Panamá, y se nos olvida que
hasta 1903, Panamá fue parte de lo que actualmente es Colombia y obviamente es una región con una fuerte conexión en el contexto en el que estoy trabajando con el resto de provincias del Caribe colombiano, como ustedes lo van a poder apreciar más adelante en la presentación. La primera parte, estructura judicial en el Caribe colombiano. Yo empiezo en el 32, cuando se ha dado la desintegración de la Gran Colombia. Ocurre en el 30, como todos sabemos. La Gran Colombia fue un proyecto político liderado por Simón Bolívar, que tenía, digamos que se tradujo en la unión de los territorios de los actuales países de Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia. Este proyecto político llega a su fin en el 30. Venezuela, Ecuador inician su formación como estados nacionales. Lo mismo hace la Nueva Granada y Panamá. Insisto, hasta el 1903, como todos sabemos, Panamá hizo parte del país. En el 32 se establece una constitución en la que algunas de las características que definieron a esta constitución fue la separación de el poder entre ramas, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Se divide el territorio en provincias, las provincias se dividen en cantones, los cantones se dividen en distritos y obviamente se establece la igualdad jurídica de las personas a través de la ciudadanía y así otros elementos que ustedes pueden encontrar allí en esa constitución. Cada una de las ramas del poder público hacía presencia en el territorio a través de sus funcionarios. Por ejemplo, la rama ejecutiva a nivel nacional era representada por el presidente y en ausencia de este por el vicepresidente, pero en las provincias, en los cantones y en los distritos, los representantes eran el gobernador, los jefes políticos y los alcaldes distritales. Con relación a la rama legislativa, existía un Congreso conformado por dos cámaras, existían unas cámaras provinciales, existían unas cámaras cantonales que se reunían anualmente para diseñar proyectos y políticas tendientes a mejorar el funcionamiento de la administración pública. Y la tercera rama era la rama judicial, que las instituciones más importantes era la Corte Suprema de Justicia, existían unos tribunales de distrito, juzgados de hacienda y de circuito, jueces parroquiales y otros tribunales de naturaleza especial. ¿Qué es importante? En 1832, para administrar justicia, se organizaron 4 distritos judiciales: el de Cundinamarca, el de Boyacá, el del Cauca y el del Magdalena. Estos 4 distritos judiciales ejercían jurisdicción sobre algunas provincias. En el caso particular del Magdalena, se encargaba de las provincias de Cartagena, Monpós, Santa Marta, Riohacha, Panamá y Veraguas. Cada uno de estos distritos judiciales tenía un tribunal de apelación, cuyas sedes eran Bogotá, Santa Rosa de Viterbo, Popayán y Cartagena. Yo quiero que nos concentremos en estas 4 capitales porque, a excepción de Santa Rosa de Viterbo, lo que era Bogotá, Popayán y Cartagena fueron las ciudades más importantes durante el periodo colonial, lo que muestra que aún en la primera mitad del siglo XIX tenían cierto protagonismo político. Los tribunales eran presididos por 3 magistrados y un fiscal. ¿Qué sucede? Entre 1832 y 1839 existió solo un tribunal, que fue el de el Magdalena e Istmo, que se encargaba de todas las provincias del Caribe neogranadino. Sin embargo, a partir del 39 hasta el 51 van a surgir otros tribunales como consecuencia de 2 factores o 2 razones fundamentales.
La primera es los problemas que presentaba el Tribunal del Magdalena e Istmo para ejercer de manera adecuada la aplicabilidad de la justicia. Recordemos que el Caribe neogranadino en 1835 tenía aproximadamente 350.000 habitantes y una extensión de 200.000 kilómetros cuadrados. La mayoría era más grande que la mayoría de los países de la actual Europa occidental. Entonces, esto llevaba a que se presentaran retrasos en la aplicabilidad de la justicia, que los que estaban siendo juzgados se vieran o se volaran, digamos, no eran juzgados, se iban a esas zonas con poca presencia estatal, y también existía el grave inconveniente que la mayoría de las personas no podían remitirse a Cartagena para seguir sus procesos, y esto dificultaba el funcionamiento de la justicia. En ese sentido, en 1839 se tomó la decisión de conformar un nuevo tribunal, que fue el Tribunal del Istmo, que debía encargarse de las provincias de Veraguas y Panamá con el fin de mejorar el funcionamiento de la administración judicial. No obstante, las quejas continuaron y en 1846 surge el Tribunal de Santa Marta, que se encargó de las provincias de Santa Marta y Riohacha. Entonces, ese es el primer factor que determinó que surgieran, además del Magdalena, en el 46 contáramos con el del Istmo y con el de Santa Marta. No obstante, en el 51 se crearon unos nuevos tribunales. Sigue el del Magdalena, pero se crean el del Atlántico, el de Fábrega e Istmo. Estos últimos tribunales responden a una política estatal de descentralización administrativa con el fin de darle mayor autonomía a las provincias y volver la justicia algo más cercano a los ciudadanos. Entonces, en 1851, cada provincia debía contar con un tribunal. Sin embargo, si las provincias no contaban con los suficientes recursos económicos y humanos para crear un tribunal, podían perfectamente unirse con una u otras provincias. Y esto llevó que en el 51, de las 31 provincias que existían en la Nueva Granada, se constituyeran 19 distritos judiciales, y en el caso del Caribe colombiano, estos son los que surgieron. Como dije hace un momento, el del Atlántico, cuya capital era Santa Marta y ejercía jurisdicción sobre Riohacha, Santa Marta y Valledupar. El de Fábrega, cuya capital era Santiago, estaba en Panamá, en el Istmo, se ocupaba de Azuero y Veraguas. El del Istmo, capital Panamá, y ejercía jurisdicción sobre Chiriquí y Panamá. Finalmente, el del Magdalena, cuya capital era Cartagena, ejercía jurisdicción sobre Cartagena y Momposo. Estos 4 tribunales se van a encargar de aplicar justicia a partir de 1851. En síntesis, esta fue, digamos, un poco la estructura judicial durante la primera mitad del siglo XIX, que obedece a distintas coyunturas. Una primera coyuntura que va hasta 1843, donde prima una centralización estatal, pero a partir o a mediados de la década del 40 comienza todo un proceso de descentralización administrativa, lo que también se vio reflejado a nivel de la justicia con el surgimiento de nuevos distritos judiciales. Pues bien, hay una pregunta que es la que más me interesa discutir en el día de hoy. ¿Quiénes se encargaron de estos tribunales? ¿Cuáles fueron los magistrados y los fiscales de los tribunales de apelación del Caribe neogranadino? A mí me parece un interrogante importante, porque nos permite estudiar al Estado desde una dimensión, como ustedes lo pueden ver allí, sociohistórica, que trasciende las instituciones, que trasciende las normativas, que trasciende las leyes,
y se encarga de los agentes que tienen la función de aplicar justicia, pero atendiendo al contexto en el que actuaron. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque usualmente cuando trabajamos la historia, nos olvidamos algunas veces que estamos trabajando con seres humanos de carne y hueso, que tienen ideales, que tienen aspiraciones, que tienen objetivos, y en ese sentido podemos decir que los jueces son los que tienen la función de emitir sentencias y que no son los juzgados los que les emiten. Es decir, las instituciones están allí, pero son unos seres humanos de carne y hueso los que implementan esas leyes como tal. Esto me lleva a mostrarle precisamente los magistrados y tribunales de dos distritos. El primero, el del Magdalena, y el segundo que le voy a mostrar es el del Istmo. ¿Por qué escojo estos dos tribunales? Porque fueron los de mayor duración y eso me permite establecer comparaciones entre ambos con el fin de evidenciar algunas diferencias, algunas similitudes. Por ejemplo, ustedes están viendo en este momento los magistrados y fiscales del Tribunal del Magdalena, ¿sí? Y aquí están los de el Istmo. ¿Cómo construí estas dos tablas? Para ello me apoyé en primera instancia en los nombramientos que hizo o que hicieron los presidentes entre el periodo de estudio. Y segundo, porque existe una fuente donde aparecen cada uno de los abogados de la Nueva Granada organizados por distritos judiciales. En esas tablas uno puede encontrar obviamente el nombre, pero también el año de nacimiento, el año donde se graduaron, en el que se graduaron, dónde, en qué universidad lo hicieron, qué cargos estaban ejerciendo en ese momento, y eso permitió hacer la creación de estas dos tablas que ustedes están viendo. Características de estos magistrados. Lo primero es que la primera generación de magistrados de los tribunales del Magdalena e Istmo pertenecieron a las generaciones que declararon la independencia de Cartagena en 1811 y de Panamá en 1821. Ejemplo: José María del Real, José Schiaqui, Enrique Rodríguez, Ramón Ripoll, Ildefonso Méndez firmaron el Acta de Independencia de Cartagena de 1811. Y para el caso de Panamá, en su proceso independentista en 1821, nos encontramos con José Ponciano Ayarza, Carlos Icaza, Manuel Hurtado, Nicolás Orozco, Blas Arosemena. Son figuras centrales de ese proceso independentista de 1821. Estos magistrados y fiscales nacieron entre la década del 70 y el 80 del siglo XVIII, y la mayoría estudiaron jurisprudencia en alguno de los colegios de Santa Fe. Ya ahí se graduaron a comienzo del siglo XIX o a finales del siglo XVIII. Cuando se da la independencia y la instauración de la República, estos abogados van a ejercer el derecho, pero también son burócratas. Y cuando me refiero a burócratas, no lo hago en sentido despectivo, sino en el sentido que se le daba en el 19 y que cumplían una función central en la construcción y el funcionamiento de la administración pública, pero también ejercían cargos como senadores, se dedicaban a la política, eran senadores, eran constituyentes, eran representantes, eran gobernadores, ¿sí? Eso es una de las características de estos abogados de las primeras décadas, sobre todo en 1830, 1840.
Si uno observa las características de estos magistrados y fiscales, pertenecían, en palabras de Víctor Uribe Urán, a una generación de transición. Muchos nacieron siendo súbditos de la monarquía española y en 1830 eran ciudadanos de la República de la Nueva Granada, a la cual ellos ayudaron a construir. No obstante, esta generación de transición, para el caso del Tribunal del Magdalena, llega hasta 1843. El del Istmo, en el del Istmo no sucedió lo mismo. Digamos que en el del Magdalena, esos magistrados de esa primera generación comenzaron a ser reemplazados por abogados que se formaron en la década del 30 y la mayoría eran egresados de la Universidad del Magdalena e Istmo. Esto es importante porque en 1827 se funda la Universidad del Magdalena e Istmo, entra a ejercer funciones el 11 de noviembre de 1828 y la primera promoción de abogados se da en la década del 30 y a partir del 32 y el 33 comienzan a ser admitidos como magistrados y como fiscales en el Tribunal del Magdalena. En el 43 ya todos eran egresados de la Universidad del Magdalena e Istmo. ¿Sí? No sucede lo mismo en el Tribunal del Istmo, donde los abogados que controlaron este tribunal fueron los que se habían formado a finales del 18, comienzo del 19. ¿Por qué me interesa la Universidad del Magdalena e Istmo? Porque si nosotros observamos el número de abogados existentes en el Caribe colombiano en 1834, solamente existían 37 abogados. En 1849 ya contábamos con 96. Y de esos 96, 87 se formaron a partir de la década del 30 y la gran mayoría provenían o eran egresados de la Universidad del Magdalena e Istmo. Esto nos está mostrando un papel central de esta institución y nos recuerda algo muy significativo, y es lo siguiente. Cuando nosotros observamos la experiencia de Cartagena, nos encontramos que sin ninguna duda fue una de las ciudades que más sintió el impacto de la guerra por la independencia. Cartagena perdió el protagonismo económico que ostentó durante buena parte del siglo XVIII. No obstante, a pesar de que ya no tenía ese protagonismo económico, mantuvo cierto protagonismo político, lo que se tradujo primero en que fue en la década del 30 capital del departamento del Magdalena, pero también, como dije hace un momento, en el 27 se convirtió en la sede de la Universidad del Magdalena e Istmo y asimismo se convirtió en la sede del Tribunal del Magdalena entre 1832 hasta 1839. Entonces, esto nos habla de ese protagonismo político que ostentaba Cartagena hasta ese momento y nos va a mostrar también una estrecha relación entre el Tribunal del Magdalena y la Universidad del Magdalena e Istmo. Por ejemplo, algunas figuras como Ildefonso Méndez, que ustedes pueden ver aquí, Manuel Vivero, Eusebio María Canábal, Ramón Benedetti, Vicente García, José Araujo. Cada uno de estos personajes que les acabo de señalar fueron magistrados o fiscales
del Tribunal del Magdalena y a la vez también fueron rectores de la Universidad del Magdalena e ISMO. Entonces, estamos hablando de una fuerte relación entre esta universidad con el tribunal y la implementación de la justicia en el Caribe colombiano entre 1832 y 1854. Otra característica tiene que ver con la condición sociorracial de los magistrados y los fiscales. Yo le dije al comienzo de la presentación que este era un tema que vengo explorando hace unos meses, y aunque no tengo el cuadro completo de la vida de cada uno de los magistrados y fiscales de estos dos tribunales que estoy intentando analizar, sí he podido hacer la reconstrucción de la biografía de alguno de ellos. Y en este caso quiero referirme a dos en particular. El primero es José Ponciano Ayarza, que fue magistrado del Tribunal del Magdalena, del Istmo, perdón, y el segundo, Aquilino Álvarez. Con relación a José Ponciano Ayarza, era un pardo que nació en Portobelo, actualmente Panamá. Nació en la década de los 80 del siglo XVIII. Provenía de una familia que logró un proceso de movilidad social gracias a la implementación de las reformas borbónicas. Su padre era comerciante y hacía parte de la milicia disciplinada de esa ciudad, y eso le permitió, digamos, conseguir ciertos recursos económicos. Eran una familia pudiente. Por estas características, el padre de José Ponciano hizo una solicitud al rey en la que le permitiera a sus 3 hijos estudiar derecho, en primera instancia en el colegio seminario San Carlos Borromeo de Cartagena, y posteriormente dirigirse a Bogotá para que se les permitiera graduarse como abogado, porque era una de las condiciones existentes a finales del 18. Y la segunda condición que pidió al rey era que sus 3 hijos pudieran utilizar el don. Estos 2 elementos son importantes por la condición racial de José Ponciano, en el sentido que para poder ingresar a los estudios superiores se debía demostrar limpieza de sangre, y en este caso, hacer José Ponciano Ayarza un pardo le estaba, digamos, no le estaba permitido ingresar a la universidad. Finalmente, ellos lo hicieron, ingresaron a estudiar Derecho, se gradúan no sin antes haber ocurrido una serie de desavenencias con las autoridades del Colegio del Rosario en Bogotá, precisamente por su condición racial. Él alcanza este logro a comienzos del siglo XIX, y es tan importante el papel de José Ponciano que se convirtió en 1810, en 1811, en uno de los electores, en una de las personas que debía elegir al representante de Panamá ante las Cortes de Cádiz. Finalmente, el candidato que le estaba apoyando salió elegido, y el grupo perdedor intentó impugnar los resultados con el argumento, comillas, de que José Ponciano era originario de África. No se pudo hacer nada. Finalmente fue este representante por el que había votado José Ponciano. Es poco lo que se sabe de esta figura entre el 10 y el 30. Algunos datos que he podido encontrar es que se mudó hacia Lima, Perú, donde se dedicaba a la actividad comercial, enviaba materias o materiales a Panamá. Sin embargo, a partir de 1832 comienza a ejercer nuevamente cargos públicos en el Istmo, sobre todo en Panamá, y en 1839, cuando entra en funcionamiento el Tribunal del Istmo,
es nombrado como uno de sus magistrados. Es decir, José Ponciano debe su movilidad social a las reformas borbónicas. El caso contrario es el de Aquilino Álvarez, que nació en Mompox en 1804. Debe su movilidad social a la República. José Ponciano escribió su autobiografía, Aquilino Álvarez escribió su autobiografía en la que señala que en su infancia vivió en la extrema pobreza en una choza, se identificaba como un hombre de color, pero que gracias al estudio, gracias al trabajo, gracias a la Universidad del Magdalena e Istmo, pudo graduarse en 1832 como abogado, consecuencia de una beca que le otorgó una de las figuras centrales de la política y de la religión del Caribe colombiano durante la primera mitad del siglo XIX, como fue el cura Sotomayor y Picón, que se convirtió en obispo de Cartagena como tal. Entonces, José Ponciano ejerció distintos cargos públicos, además de magistrado del tribunal, además de presidente de ese tribunal, fue gobernador de Mompox, fue representante por Mompox, escribió algunas obras, fue redactor del semanario de la provincia de Cartagena. Es decir, nos encontramos con magistrados que tienen condiciones socioraciales distintas. Es un absurdo pensar que estos fiscales y estos magistrados todos eran blancos, que pertenecían a las élites. No, el cuadro que he venido construyendo es mucho más complejo. Nos muestra un siglo XIX, o al menos la primera mitad del siglo XIX, con cierta movilidad social que permite articular sectores que anteriormente no tenían esa posibilidad, como lo hemos visto a partir de los casos de José Ponciano Ayarza y de Aquilino Álvarez. Otra característica, donde nacieron estos magistrados y estos fiscales. Si bien en 1849, como les dije hace un momento, en el Caribe contábamos con 97 abogados que venían de distintas provincias, de distintas localidades. Los listados de estudiantes admitidos en la Universidad del Magdalena e Istmo nos muestran que venían de Panamá, que venían de Veraguas, que venían de Barranquilla, que venían de Sabana Larga, que venían de Magangué, que venían de Santa Marta, Riohacha, Ciénega. Es decir, la Universidad del Magdalena e Istmo permitió que muchos estudiantes de distintas provincias pudieran cursar estudios de derecho y de medicina. Sin embargo, más aproximadamente el 87% de magistrados y fiscales del Tribunal del Magdalena y del Tribunal del Istmo o eran cartageneros o eran panameños. Aunque se tuvo la intención de nombrar abogados de provincias, de lugares distintos a Cartagena y a Panamá, no fue posible. No aceptaban el nombramiento. Fueron contadas las excepciones. Por ejemplo, en el Tribunal del Magdalena nos encontramos con los casos de Aquilino Álvarez, de Manuel Ribón, de Esteban Díaz Granado, que era samario, los dos primeros eran momposinos, y en el Tribunal del Istmo están los casos de Nicolás Orozco y de José Francisco de la Osa Molina. Este nombre es importante por lo siguiente: va a jugar un papel fundamental en el largo plazo en la separación de Panamá de Colombia. José Francisco se gradúa en el 36, es nombrado en el 37 juez
de Hacienda de Monpós, porque él era momposino. Entre el 38 y el 39 se traslada a Chinú, se dedica a otras actividades distintas al ejercicio de la abogacía. En el 47 es nombrado ministro del Tribunal del Istmo. Allá se casa y tiene una hija que es de nombre María de la Osa. María de la Osa se casa con Manuel Amador Guerrero, que fue el primer presidente de Panamá, médico egresado de la Universidad del Magdalena e Istmo, natural de Turbaco, una población cercana a Cartagena. Y por eso yo les decía al comienzo de la presentación que cuando intentamos estudiar el Caribe colombiano, se debe integrar a Panamá, por lo menos hasta 1903, porque muchas de las dinámicas sociales, económicas y políticas no las vamos a entender si no incluimos a esta parte o a esta región. ¿Sí? Entonces, venían de distintas provincias, pero la mayoría eran cartageneros y panameños. Otro, a diferencia del Tribunal del Magdalena, que no estuvo controlado por una familia de Panamá, perdón, de Cartagena o de la región, el Tribunal del Istmo sí estuvo a cargo o controlado por una familia, la familia Blas, la familia Arosemena, que fue una familia con mucho poder político y económico en el Istmo como tal. Y ese control se ejerció por o a través de Blas, de José y de Carlos y Casa. Blas fue el magistrado que duró más tiempo en el tribunal. Blas era tío de José y era cuñado de Carlos y Casa, quien estaba casado con una de las hermanas de Blas Arosemena. Esto no se dio en el Tribunal del Magdalena. Si bien hay nombres que se repiten, por ejemplo, los que más duraron fueron Aquilino Álvarez, Ramón Benedetti, Ildefonso Méndez. No hay una concentración como se dio en el del Istmo a través de la familia Arosemena. Otra característica es su activa participación política. Y aquí entramos en la última parte de la presentación. Y comienzo con esta cita que fue publicada en un periódico de Cartagena llamado El Porvenir, que hablaba de una situación particular sobre una figura central de la política de Cartagena durante toda la primera mitad del siglo XIX, como fue Ildefonso Méndez. Allí en esta cita se habla que Ildefonso fue retirado del cargo público que ejercía y no se explicaba cómo una de las figuras que desempeñó un papel central durante la independencia a la edad de 66 años se quedara sin ningún cargo público después de haber ejercido como constituyente, como congresista, como rector de la universidad, como miembro del Tribunal del Magdalena e Istmo, etcétera, etcétera. La explicación a esta situación es que si bien las constituciones de la primera mitad del siglo XIX fueron enfáticas en señalar que existía una separación de poderes, la rama judicial no escapó a la politización. Y esta politización obedeció a dos factores. En primera instancia, el sistema de selección de los funcionarios judiciales y el segundo, en el contexto en el que actuaron. Con relación al primer factor, es importante no perder de vista la forma como eran escogidos los magistrados de los tribunales. En la elección participaban tanto la rama legislativa como la rama ejecutiva.
y es que la rama legislativa, atendiendo a las características y al número de abogados existentes en los tribunales, enviaba un listado de esos abogados que cumplían con los requisitos. Se lo enviaban al presidente. Obviamente, el presidente, como representante de la rama ejecutiva, a partir de ese listado, escogía a los magistrados. Es decir, lo que nos vamos a encontrar en el contexto del siglo XIX es que la facción o el partido que estuviera en el poder va a escoger a los miembros de la rama judicial, en este caso a los magistrados. Y esto me lleva al segundo argumento. No podemos perder de vista el contexto en el que actuaron. ¿Y esto por qué es importante? Yo también señalaba al comienzo de la presentación que no podemos perder de vista que los magistrados, los fiscales, son seres de carne y hueso. Y estos magistrados y fiscales tienen unos valores, tienen unas ideologías, tienen unas creencias, tienen unas representaciones, y en el contexto de la primera mitad del siglo XIX, ellos se van a adherir a alguna facción o algún partido político afín ideológicamente, sobre todo porque se está definiendo la forma como se debe estructurar el Estado y la sociedad. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que los magistrados o son conservadores, o son ministeriales entre 1828 hasta 1849, seguidores de Bolívar, o son seguidores de Santander. Pero a partir de 1848, 1849, cuando se da la formación de los partidos políticos liberal y conservador, estos magistrados se van a afiliar ya no a estas facciones anteriores, sino a uno de estos dos partidos políticos. Ejemplo práctico. Otra imagen que ustedes pueden observar es un folleto que se publicó en 1836. Fue firmado por 136 habitantes, ciudadanos de Cartagena, apoyando la candidatura de José Ignacio de Márquez. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Que haciendo el ejercicio de comprobar quiénes firmaron este folleto, nos encontramos con que Enrique Rodríguez, Ramón Ripoll, Manuel Cañarete, Ildefonso Méndez, Manuel Salgado, Eusebio María Canábal y otros aparecen como firmantes de esta solicitud. Y lo más llamativo es que el ascenso de estos funcionarios como fiscales, como magistrados en los tribunales está relacionados a partir del año 1837 con el ascenso en primera instancia, de los ministeriales, posteriormente de los conservadores. Insisto, hay una politización de la justicia. Sin embargo, a partir de 1849, estos dos tribunales, tanto el Magdalena como el Istmo, quienes se van a encargar ya no van a ser los conservadores, porque a partir de ese año, a nivel nacional, asumen el poder político los liberales, y ahora los magistrados y fiscales van a ser de afiliación liberal. Ejemplo: Vicente García, Benjamín Noguera, José Araujo, Manuel Baena son magistrados liberales, en contraposición a lo que nos encontramos entre 1837 y 1849, que son magistrados vinculados al Partido Conservador. Esto nos lleva a una situación, y es que cuando magistrados y fiscales toman una
decisión sobre un caso particular son recusados, son cuestionados, inclusive son apartados de los pleitos, porque desde la perspectiva, ya sea de los conservadores o ya fuera de los liberales, no eran, digamos, no ofrecían garantías al estar afiliados a uno de las dos colectividades políticas en las que se encontraba organizada el país. Y aquí entra en juego una herramienta muy importante en el siglo XIX, y es que cuando no funcionaba las demandas para apartar, para recusar a estos magistrados o a estos fiscales, se cuestionaban sus decisiones a través de la prensa o a través de la imprenta, que es una herramienta importantísima en el 19. Y es que se establece, como ustedes saben, el derecho de opinión y el derecho de libertad de imprenta. Y esto va a dar pie para que se publiquen cantidades de folletos, cantidades de hojas volantes, cantidades de pasquines cuestionando las decisiones de estos funcionarios encargados de implementar justicia en el Caribe neogranadino entre 1832 y 1854. Es decir, cuando uno trabaja la justicia desde una dimensión sociohistórica, nos acercamos a una premisa importante que ha sido ratificada por intelectuales, investigadores que se han acercado a este tema, y es rescatar el valor humano de la justicia, lo que nos permite acercarnos a una idea muy importante. No son inmunes a equivocarse, no son inmunes a cometer errores, porque, como dije hace un momento, son funcionarios que defienden unos valores, que tienen unas creencias, que tienen unas representaciones sobre cómo se debe organizar el Estado, sobre cómo se debe organizar la sociedad. Es decir, esta manera de abordar la justicia nos muestra su rostro humano. Muchas gracias. Dejo hasta allí para dar pie a las preguntas, a los comentarios. Bueno, muchas gracias, Roycer. Muy interesante tu conferencia y efectivamente le apuntas a un tema que ha sido, pues, aunque en las últimas décadas se han venido sumando estudios sobre el tema de la administración de la justicia y la justicia vista desde una perspectiva social y cultural, pues en realidad en el país hace falta muchos estudios al respecto, así que realmente es muy bienvenido tu análisis y sobre todo además situado en esta primera mitad del siglo XIX, que en términos generales es la más carente de estudios, no solo pues con respecto a este tema, sino con muchos otros. Así que verdaderamente muchas gracias por tu intervención, y esta investigación definitivamente pues promete bastantes resultados muy interesantes. De hecho, creo que los temas a los que apuntas pueden generar diálogos con historiografías de diversos temas. Entonces, de hecho, yo, bueno, tenía algunas preguntas y algunos comentarios, pero primero quisiera como pues darle el espacio al público. Aquí han estado saludando a algunos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, y bueno, dejo mis preguntas para el final, pero sí tengo algunas que quiero pues conocer. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo. Aquí hemos tenido saludos, pero aquí los invitamos, pueden hacer sus preguntas por el chat y aquí las iremos leyendo. Ok, bueno, creo que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, sí, aquí hay una. De Johnny Alberto Alarcón, que ya había saludado. ¿Se podría decir que la justicia en el siglo XIX estuvo signada por lo ideológico? Muchas gracias, Johnny, por tu pregunta. Dejar de lado la ideología para el tema de la justicia en el 19 sería no tener en cuenta el contexto, como dije en mi presentación.
Y implica, como dije, tener claro que quiénes eran estos magistrados, conocer sus afiliaciones políticas. La mayoría están vinculados o eran bolivarianos o eran santanderistas inicialmente o eran posteriormente conservadores y liberales. Porque ellos, obviamente, como dije, son seres humanos y van a defender lo que creen que debe ser el Estado y la sociedad. Entonces, nos vamos a dar cuenta a través de las distintas disputas que se dan. Por ejemplo, muchos van a defender, muchos se van a oponer a la abolición de la esclavitud, muchos se van a oponer a la separación de la iglesia y el Estado, van a hacerlo públicamente a través de los periódicos. Uno lo puede seguir a través de los periódicos, inclusive lo que dije al final, de los distintos canales que se implementan con la imprenta, pasquines, hojas volantes. Ellos participan activamente de esos debates y creo que sí, Johnny, dejar de lado la ideología no nos permite comprender a estos funcionarios desde sus posiciones. Obviamente que uno quiere o aspira que no fuera así, de que la justicia no tuviera en cuenta la ideología, pero realmente no funcionaba de esa manera. Ok, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por allí en el público. Bueno, mientras yo te puedo ir como haciendo como mis preguntas. Bueno, mientras te escuchaba, pues algo he pensado con respecto al tema de la justicia a finales del siglo XVIII, que es el tema que yo trabajo. Y de hecho, tú señalabas que en la primera parte o en las décadas como del 30, pues estábamos hablando y utilizabas la expresión de Durán, de una generación en transición, que como tú lo ibas señalando, habían nacido en las últimas décadas del siglo XVIII. Me parece bien interesante abordar esta generación porque puede dar luces con respecto justamente a este periodo de transición entre el régimen digamos, monárquico y el régimen republicano, que pues de hecho es una de las grandes preguntas dentro de todo el tema político y más dentro del tema de la administración de justicia, es qué cambios realmente se presentan a partir de la independencia o qué cosas realmente siguen. Y yo creo que tú siguiendo ese tema, a partir de los mismos individuos puedes llegar a dar muchas luces de esas preguntas. No sé si algo pudieras adelantar, quizás pensaría yo con lo que ya tienes de la investigación. Esa sería mi primera pregunta. Sí, hay muchas cosas interesantes, Catherine, porque, por ejemplo, cuando uno observa la forma como se castigaban los delitos hasta 1837, cuando se establece el primer Código Penal en la Nueva Granada, se amparan en las leyes de la monarquía española, se citan constantemente. Inclusive hay unos aspectos muy interesantes, porque, por ejemplo, antes de este Código Penal se presentaban situaciones que mostraban unos vacíos. Ejemplo, en el 34 se condena a una de las figuras centrales en la recuperación de Cartagena de manos de los seguidores de Bolívar, Montilla, José Francisco de Martín, que era un general venezolano, como la mayoría de ellos, que se convirtió en una figura muy importante. Este general se ve involucrado en un asesinato. Es decir, pasó de héroe nacional a ser un traidor. Y allí nos encontramos con una situación particular. Comienza a ser juzgado con las leyes de antes de la República, con las leyes de la monarquía española. Pero existen unos vacíos, y es que de acuerdo a las características de su figura no puede ser juzgado por ese tipo de leyes. Entonces comienza una discusión y ese caso lleva a que el gobierno nacional implemente las penas que se le pueden establecer a determinados funcionarios, a determinados ciudadanos, de acuerdo a las características,
Y por eso yo decía al comienzo de la presentación, miren, no podemos seguir bajo la lógica de que el Estado se construye desde el centro hacia las periferias, porque quienes están ejerciendo los cargos públicos, en este caso los funcionarios judiciales, son los que se dan cuenta a partir del ejercicio mismo de la práctica cuáles son los problemas que afectan la administración pública, y ellos elevan peticiones a las cámaras provinciales. Las cámaras provinciales elevan peticiones al Congreso y allí se tramitan vía representantes de las provincias estas solicitudes. Entonces nos encontramos con una perspectiva distinta y nos vamos a encontrar con un rol central que desempeñan estos funcionarios que están ejerciendo en las provincias, en los cantones, en los distritos. Excelente, gracias. Aquí yo aprovecho porque sí me das muchas ideas. Bien, hay una pregunta del público. Mónica Hernández pregunta, quisiera saber qué fuentes utilizó para su estudio. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Diversas fuentes. Archivos judiciales. Hay mucha información en la Biblioteca Nacional. Sobre todo me sirvió mucho para la tercera parte, lo que tiene que ver con los pasquines, las hojas volantes, los folletos, donde se muestra toda esta confrontación ideológica de la que hacían parte, como insisto, magistrados y fiscales, pero también utilicé censos, utilicé información de prensa y sobre todo me apoyé mucho en los listados de abogados que se emitían anualmente, donde se daba cuenta de el número de abogados existente en cada una de las provincias. Entonces, fueron fuentes diversas. También he leído algunas biografías, por ejemplo, para hacer la reconstrucción de algunos de ellos, pero sin embargo el mayor trabajo ha sido trabajo de archivos, porque muchos de ellos son desconocidos y tenemos que agarrarnos de datos, algunos datos dispersos, y ir armando ya la biografía, y eso, por ejemplo, me permitió hacer la reconstrucción de Aquilino Álvarez, que es una figura desconocida, pero que es muy importante en la primera mitad del siglo XIX, no tanto José Ponciano, porque ya José Ponciano es mucho más conocido por el tema de las políticas de gracias al sacar. Existe Alin Hell, tiene un trabajo sobre él, Renan Silva tiene un trabajo también sobre José Ponciano Ayarza, lo mismo el colega Sergio Solano, Muriel Banega y yo publicamos un trabajo sobre el Colegio San Carlos Borromeo, donde estudió José Ponciano. Entonces, pero el trabajo más que todo ha sido archivo, donde un dato por aquí, otro dato para acá, me ha permitido ir armando este cuadro que aún está incompleto y sobre el que falta muchas cosas más. Oh, maravilloso. Sí, cuando mencionaste el caso de José Ponciano Ayarza, yo estaba aquí, pues porque finalmente es maravilloso. Yo lo he visto desde la perspectiva colonial, entonces es maravilloso ver qué ocurre con sus descendientes y qué lugar justamente ocupan ya en el orden republicano, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque conocemos lo que se conoce de José Ponciano es hasta las últimas décadas del siglo XVIII, pero qué pasa con él en el XIX no estaba claro. Entonces eso ha sido, digamos, significativo en el trabajo que vengo haciendo, porque lo rastreo hasta el 42 cuando muere, y digamos que no participa activamente en los procesos de Panamá hasta el 30, y a mí me sorprende eso, porque después me lo encuentro en un calendario del Perú como comerciante, en un pleito que tiene por unas mercancías, y me causó mucha admiración eso. Y después, a partir del 30, sí comienza a ejercer cargos públicos en Panamá. Y la pregunta que tengo que no he podido responder es, ¿qué pasa? ¿Por qué él se muda hacia Lima? ¿Por qué no participa en la independencia de Panamá en el 21? Aún no lo tengo claro. Fantástico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo te puedo seguir preguntando aquí. ¿Qué tanto has podido rastrear los lazos familiares entre todos? Es impresionante ver la lista de nombres, ver las repeticiones.
ver además continuidades con familias desde la colonia y bueno, me imagino que incluso después, pero ya dentro digamos, de este grupo, si has podido como seguir los lazos familiares, me imagino que en algún momento eso estará contemplado, todo el tema de los árboles genealógicos, y si quizás también eso podría ayudarte a ver los vínculos con temas económicos, ¿no? Sí, sí, algunas cosas he adelantado, por ejemplo, el papel de José María del Real, que fue una figura central en la independencia de Cartagena, un hombre que viene de finales del 18, inclusive ejerció cargos eh, durante la monarquía española, eh, firmó el acta de independencia de Cartagena, era un hombre prestante, fue miembro del tribunal del Magdalena e Istmo, y va a suceder que su hijo, Antonio del Real, eh, bueno, José María fue santanderista, fue opositor de Bolívar, fue expulsado en el marco de la dictadura de Bolívar. Su hijo va a ser liberal también, como su padre, Antonio del Real, que es una figura muy interesante, Catherine, porque es uno de los llegó a escribir tratados de derecho. Antonio del Real fue docente de la Universidad del Magdalena e Istmo, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Entonces vamos a encontrar algunos nexos de estos funcionarios que se desempeñan en el 19, cosa que no era, digamos, no era mal vista y tampoco nosotros podemos armar como que no, que era algo cerrado. No, simplemente seguía algunas lógicas y es que muchos de ellos se van a identificar con las profesiones de sus padres y también, pero también podemos encontrar cómo la República abre unos espacios de movilidad social que se traduce no solamente en el ejercicio de cargos como magistrados y fiscales, sino como gobernadores, como presidente del Estado Soberano de Bolívar. Por ejemplo, una figura como Vicente García, que está emparentado con Rafael Núñez, que fue tío de Rafael Núñez, fue miembro del magistrado, fue rector de la universidad, fue presidente del Estado Soberano de Bolívar. En fin, hay muchas cosas todavía por decir. Así, maravilloso. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Pues entonces no me resta más sino agradecerte, Royce, realmente muy, muy interesante esta exposición. Y, ay, sí hay, perdón, no me despido, no sé si tengamos tiempo para responder esta última. ¿Qué tipo de litigios eran los más comunes en esa época? Okay. Yo tengo otro trabajo que publiqué, efectivamente, va a salir realmente en un texto de la Universidad Tecnológica de Bolívar y allí me encargo de analizar los delitos que mayormente se cometían en el Caribe neogranadino. Los mayores eran hurto, robo, riñas. Eran los que mayormente se cometían. Yo no me quedé simplemente para Juliana que preguntó, simplemente en señalar este tipo, sino tratar de explicar, de entender por qué. En el caso del Caribe colombiano, el hurto, el que se presentara el hurto y el robo después de las riñas, nos da una idea de la crisis por la que estaba atravesando la región durante la primera mitad del siglo XIX. Yo dije también en la presentación que Cartagena fue una de las ciudades que más se vio afectada con la independencia y la república. Si uno hace el ejercicio de comparar los puertos, Cartagena fue el único puerto que no creció en el 19. La Habana se volvió una ciudad inmensa en el 19, Buenos Aires, el Callao, Veracruz, en fin. Entonces, así como se ha estudiado para otros contextos, el hurto y el robo siempre se incrementan en momentos de vicisitudes económicas o de crisis económica. Bueno, nosotros lo estamos viendo actualmente con el tema de la pandemia, ¿no? Creo que no es casual. Pero también estaba
el tema de las riñas. Las riñas eran muy frecuentes. Ese era el delito que mayormente se cometía y obedecía a diferentes factores. Uno es que, si bien con la República se establece la igualdad legal de las personas, sin discriminación del color de la piel o de la raza, no significa de que esto haya desaparecido. Y era usual encontrar, Juliana, en los litigios, que un funcionario de color era respetado, era acusado de sambo, el cura lo iba a azotar con una cadena, haciendo alusión al tema de la esclavitud. Entonces, hay una rica información que nos muestra todo eso que está presente allí. Entonces, hurto, robo, riñas. Y ¿sabe lo que me llamó la atención? En el imaginario de las élites del interior del país y de los viajeros que arribaron a la región, se construyó una imagen del Caribe colombiano como lascivo, como dado a la lubricidad, una región donde primaba el amancebamiento, una región donde primaba el concubinato. Y efectivamente era así. Decíamos, el concubinato y el amancebamiento no era mal visto. Socialmente, a pesar de que legalmente era un delito, no era denunciado. Y los casos que encontré son poquitos. Y eso me causó una impresión ver, bueno, hay toda una, si ustedes se pueden dar gusto observando la prensa del 19, leyendo a los viajeros del siglo XIX, y se darán cuenta de todas las políticas que se construyeron sobre vagancia, sobre concubinato, sobre amancebamiento, y cómo se construye esas imágenes sobre las dos costas, el Pacífico y el Caribe, pero en la práctica no eran denunciados. ¿Por qué? Porque los mismos magistrados, los mismos fiscales, los mismos jueces encargados de llevar a la práctica esta legislación, también ellos participaban de esto. Tenían sus concubinas, vivían en unión libre porque no lo veían mal. Entonces, yo creo que también es una parte muy importante que podemos también seguir mirando e investigando. De verdad, muy interesante. Bueno, Roycer, muchas gracias y gracias a todos por haber estado aquí, por sus preguntas y su participación. Y Roycer, mil gracias a ti por aceptar esta invitación y que siga el diálogo con respecto a estos temas. No, muchas gracias, y cualquier día nos podemos encontrar en las investigaciones que tú realizas, las que realizo yo para el 19, para mostrar ciertas continuidades, pero también algunos cambios que se dan con la República, y les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Yo sé que hoy es un día de fútbol y eso tiene cierto impacto en la audiencia, pero no, muy contento de estar aquí en este espacio y como te dije al comienzo, el poder fortalecernos, establecer un diálogo con ustedes en la Universidad del Norte, y tú sabes que las puertas de la Universidad de Cartagena a través del programa de historia siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.